A las generales, manténgase informado cada día por Aire de Santa Fe. Semana decisiva, semana que definirá electores, definirá además quién seguirá al frente o no del Partido Justicialista, de lo que es Unidos por la Patria, como le quieras llamar, en la provincia. ¿Qué define las elecciones, estas PASO? Bueno, yo creo que cada coalición define un rumbo. Y para nosotros el rumbo es que el justicialismo recupere esa concepción de tener los pies sobre la tierra. Lo charlábamos fuera de micrófono, que es abordar los temas concretos que afectan al ciudadano y dar soluciones puntuales a ellos, ¿no? Que para nosotros tienen que ver con la inseguridad y con el bolsillo de la gente. Con la inseguridad, que fue lo que permitió que el justicialismo también triunfara hace 4 años, detrás de una promesa que era orden y paz, un anhelo colectivo, y donde, bueno, yo estoy convencido que el gobernador fracasó, pero fracasó por esa visión que tiene Omar Perotti, de que cree que gobernar es manejar una tabla de Excel, es abordar todos los aspectos desde la idea de tener plata en el banco y a plazo fijo, y creo que eso hace que pierda conciencia de lo que vive el ciudadano. Nosotros no, nosotros hemos trabajado intensamente para que haya leyes más duras contra el delito y para que el santafesino deje de vivir enrejado mientras los delincuentes andan sueltos. Lo hemos logrado en parte, pero creemos que podemos más. Logramos que se establezca la prisión preventiva para que uso porte armas de fuego en la comisión de un delito. No voy a dar estadísticas esta vez, pero ¿cuál es la vivencia en el barrio? El almacenero, que es el que trabaja encerrado atendiendo por una ventanita. ¿Qué sucedía? Que el tipo que lo asaltaba a las 6 o a las 8 horas recuperaba la libertad por no tener una norma que ordene el accionar de jueces y fiscales. O sea, tenía que tener el coraje de hacer la denuncia y después el Estado dejaba en libertad el que lo había robado. Hemos logrado la ley de víctimas, que tiene que ver con esto, ¿no? Con una provincia que tenía más derechos los delincuentes que la gente honesta, que es atravesada por el delito, por la incapacidad del Estado de garantizar seguridad y de terminar con la impunidad. Víctimas que reclamaban un abogado. Era difícil de explicar que una provincia tan potente como Santa Fe le pusiera un abogado al delincuente o al imputado y a la víctima se la dejara en banda. ¿Qué le reclamaba? Que no tuviera que cruzarse con el imputado en las audiencias. Esto lo hemos logrado. Que el imputado en muchas ocasiones, con el que se cruzaba la víctima, era el asesino de su padre, de sus hijos, de su esposa, de su marido. Bueno, a veces, en algunos casos, en ese intento, nosotros nos enteramos que por el famoso caso M, la chica violada en Rincón, se cruzó, hará cosa de 4 meses atrás, con aquel momento presunto, hoy ya con condena, Jorge Pereira. Claro, la preservación de los datos de la víctima y la preservación de los datos de los testigos para no someterse a situaciones de peligro. ¿Qué es esto de que al delincuente le tapan la cara y a la víctima la exponemos? Hay que cuidar a quien ha sufrido el delito y la necesidad de que a las víctimas se las escuche, y la ley obliga a los jueces, efectivamente, antes de dictar sentencia, después de escuchar al fiscal y al abogado defensor, a escuchar a la víctima sobre los impactos negativos que tuvo ese accionar. Hemos trabajado, pero fíjate, y ahí está lo que nosotros realmente nos diferencia del gobernador. La ley establece que la policía, que los jueces y que los fiscales tienen que capacitarse en perspectiva de víctima. Se aprobó el año pasado, la reglamentó
el 3 de mayo, que es el Día de las Víctimas, producto del caso de Marianela Brondino. Graciela, enorme mujer. Enorme mujer. Que perdió a su esposo por esto también. Sí. Que justamente dice, los funcionarios no lo saben. Al hijo lo robaron, Luis, al hijo lo robaron 10 veces. Y en la policía no le informaban quién es el fiscal. Es necesario que los funcionarios conozcan la ley. Y del 3 de mayo hasta ahora no se inició la capacitación. ¿Qué están esperando? Donde incluso las víctimas están dispuestas a hacerle entender al funcionario que es víctima. Los mismos funcionarios reconocían en las audiencias que se la trata peor que el delincuente. La ley de robo de cables. La ley de robo de cables es una ley que va en contra de los chacaritas, desarmadero y chatarrería. Lo vemos en toda la ciudad. Vos tenés conciencia, el que nos está escuchando. Hubo una ahora, pero falta algo. ¿Sabés lo que falta? Un fiscal que se meta en el tema, porque si no, en el MPA... Sí, sí. No, pero digo que es fundamental, ¿eh? Porque el otro día estaba Infantería, estaba la municipalidad, porque ¿cómo es el trámite? No puede entrar por un encerramiento si no te lo permite un juez. Entonces, ¿por dónde entran a esos lugares? Por control de la municipalidad, y esto no es a favor de la municipalidad, digo, la manera que se encontró para entrar. Entonces, para saber si estaba o no habilitado el local. Al no estar habilitado, entra la Agencia de Investigación Criminal y entra, obviamente, la Infantería, porque te puedes imaginar el lío que se arma. Mira, pero falta el MPA ahí. Claro que falta el MPA, pero cuando hicimos la ley, justamente habíamos hablado con los fiscales y los fiscales dicen, son verdaderas organizaciones ilícitas que están amparados sobre una forma de legalidad, de chacarita, desarmadero, chatarrería, y se amparan en la buena fe. Por eso establecimos un registro, como existe el registro para las autopartes, para terminar con el robo de auto, porque ahí va a tener que contar quién le vendió, cuál es el origen de lo que se le vendió, y cuánto le vendió, y si no coincide, a Fiscalía para ser procesado por asociación ilícita. Mirá, si un electricista viene con 3 kilogramos de rezago, es una cosa. Ahora, si te aparecen con una camioneta con 200 kilogramos de cable quemado, ese chatarrero no se puede amparar en la buena fe. El 10 de marzo la aprobamos. ¿Qué le pasa a Perotti que no agarra a los funcionarios y le dice que la reglamente? Los chicos de los delivery hicieron una movilización la semana pasada. Ustedes lo han visto. El fin de semana, que es donde más trabaja, que le roban la moto, motos que todavía no terminaron de pagar. El gobernador quedó comprometido con Fernanda Fernández, cara a cara, comprometido que le iba a poner 400 GPS y botones de pánico para hacer una prueba piloto del programa que nosotros denominamos Delivery Seguro. Pero la ley no salió, ¿o sí? No salió porque no la mandó extraordinaria. Ahora charlamos con los senadores para ver si nos ponemos de acuerdo y lo podemos sacar. La media sanción sí, yo en diputado... En diputado sí. ¿Y qué tiempo queda en Senado para poder colocarla? Todavía hay tiempo. El que los senadores... No, digo, porque algunos no van a estar a lo mejor. Ah, bueno, no, pero quedó pirola que lo íbamos a trabajar. Y ahora, 3 ministros, yo hablé con Laña, con Rimoldi y con Brillone. Dice, no me dan la plata. No me dan la plata. Entonces, no todo es un cuadro de Excel. La prisión preventiva para que viola una perimetral, un tema enorme. Hoy la perimetral en Santa Fe es una ficción. Hay un dato grande como una casa que tenemos los más altos índices de femicidio. Carta al gobernador, carta a la ministra. Para que esa intervención oportuna evite que un caso de violencia termine en tragedia, no solo costándole la vida a la mujer, dejando huérfano a un montón de chicos, porque la mujer pierde la vida y el padre termina 25 años preso. Es decir, esa sensibilidad que tampoco la vemos a la hora de gestionar, y eso es lo que está en discusión acá. ¿Qué justicialismo queremos? ¿Qué gobierno queremos? Porque ni siquiera es justicialismo, no es el justicialismo, es decir, ¿qué gobierno queremos? Bueno, nosotros queremos
expresar y representar un modelo, con ideas concretas, porque también vamos a decirlo con todas las letras, ¿no? Y yo me hago cargo de lo que digo, tal vez ustedes hayan visto algo distinto. Puro eslogan en la campaña. ¿De parte de quién? De la gran mayoría de los sectores. Es decir, no hay propuestas. No he visto muchas, no sé, me ha costado encontrarlas, ¿no? Nosotros Sí, alguna por ahí anduvo. Bueno, nosotros hemos planteado propuestas posibles, deseables y realizables, no para cambiar el mundo, para hacerlo un poquito mejor, como diría el Pepe Mujica, ¿no? Y ahora, de verdad que esto de tener los pies sobre la tierra también tiene que ver con la necesidad de entender lo que pasa en la calle. El gobernador, digamos, yo necesito que entienda que no es contra él, es aumentar la billetera Santa Fe, es tener conciencia de lo que pasa en la calle, de lo que pasa en los comercios. ¿Y vos por qué crees que no se hizo? Porque hasta, si uno se ponía a pensar, era una estrategia interesante para, no digo captar un voto, pero bueno, ya ha llegado el momento. Luis, yo creo que Perotti, te lo digo con franqueza, me parece que él cree que a fin de año él tiene que dejar plata en el banco. Para después decir, a mí Lichi me dejó una deuda y yo dejo plata en el banco. Pero las circunstancias, la ciudadanía sabe las circunstancias que hemos tenido y lo que necesita un gobierno activo. ¿Cómo entiende él que la inflación impacta cuando aumenta las tarifas de energía eléctrica? Lo sabés vos que pagás la luz, ¿no? Lo sabe el vecino, lo sabe el comerciante. Y la inflación, para eso lo entiende, para aumentar el presupuesto va a ser de 2,5 billones. Y para aumentar billetera Santa Fe no. Billetera Santa Fe que hace 2 años y medio que está congelada, que promueve el consumo, que promueve el mercado interno, que ha ayudado a 1.700.000 santafesinos a estirar el salario, que también le ha servido al comerciante, pero que le ha servido al Estado, porque para tener un comerciante el acceso al beneficio de billetera Santa Fe para sus clientes, ha tenido que regularizar su situación fiscal. Es decir, tiene que pagar impuestos. El gobernador hace referencia a lo que él pone, pero no ha dicho, porque no nos han contestado los informes, cuánto el Estado ha recibido. Una política que resuelve un tema que es la formalidad y la informalidad en los comercios, ¿no? Y está bueno, digamos, que haya un aliento a que yo esté formalmente inscripto, ¿no? ¿Vos la instaurarías por ley? Sí, por ley y con 2 correcciones que creo que tienen que estar presentes. Primero, que haya una actualización periódica, para no tener que reclamarle al gobernador de turno, a Perotti o a que sea, que entienda que la inflación tiene su impacto. Segundo, la necesidad de que, bueno, se excluya a los funcionarios públicos. Esto es verdad, es decir, como un gobernador, un ministro, un juez, un fiscal, un diputado, un senador va a tener un beneficio como billetera Santa Fe. ¿Hoy lo tienen? Sí, claro. Al tener un celular, claro, lo puede tener sí. cualquiera. Bueno, y un mayor nivel de reintegro para los jubilados y para los de tarjeta de ciudadanía, que son beneficiarios de planes que deberían volcarse allí para tener una actualización. La tarjeta de ciudadanía es para los celíacos, para los discapacitados. Es decir, bueno, esto es lo que nosotros estamos planteando. Y después un trato más amable con los empleados públicos, ¿no? Porque la verdad, el justicialismo siempre tuvo un trato amable con el trabajador. Y Omar los ha maltratado. Es decir, y de verdad que nosotros lo planteamos a partir de justamente de recuperar la cláusula gatillo, que es, digámoslo, independientemente de las paritarias, porque nosotros preservamos las paritarias, pero es por lo menos garantizarle que a principio de mes, cuando cobra su salario, la inflación no lo va a embromar, que va a poder ir al supermercado y comprar lo mismo que compró el mes anterior. Y esto hay que aclararlo. Yo a veces me gustaría aclarárselo a él. Digamos, ¿quién es el empleado público?
es el médico y la enfermera, es el policía, es también el docente, y la verdad que han hecho un enorme esfuerzo. Entonces, menos reconocimientos de cuadrito, más medicamentos en los hospitales, garantizarle que tengan un empleo, que efectivamente tengan la planta que la legislatura le habilitó a que se la dé, una obra social de calidad, ya poder una obra social de excelencia. Y ahora, por esta visión economicista, para conseguir un medicamento hay que penar. Todo tiene que pagar plus. Bonos cada vez son más los bonos. Es decir, tiene que dejar de analizar la realidad. Y los salarios son cada vez más bajos. De hecho, están renunciando médicos y enfermeras al gobierno de la provincia. Cuando antes lo que todo el mundo quería era poder trabajar en el Estado, porque tenían incluso mayores niveles de casos para poder formarse. A los maestros, vos fijate lo que pasó con los maestros le pusieron el cuero a la pandemia, todos lo sabemos, lo hemos vivido, con los celulares pusiendo los datos, nosotros decíamos que le garanticen los datos gratuitos, vos recordás cuando planteábamos que le dieran el celular a los sectores vulnerables, los datos los pagaron los maestros. Ese año el gobernador no habilitó paritarias. Les congeló el salario. Cuando después vuelve la actividad, tratan de mejorar su salario y les descuenta el día de paro. No es ese el peronismo que nosotros queremos, no es ese un gobierno que queremos para Santa Fe, y eso lo estamos expresando y representando. Con los pies sobre la tierra es eso, es abordar esa agenda que pareciera ser que a veces no es la agenda de los gobernantes, que no es la agenda de la política. ¿Cómo te encuentran en la grilla? Porque es una grilla. Ah, sí, bueno, una boleta. Una boletita. Es en la boleta. Hacemos. En la boleta roja, nos van a encontrar al lado de Perotti. Así que estamos cerquita. Así que ahí puede elegir. Vote uno o el otro. Claro, ahí puede elegir, sí. Bueno, dentro del Partido Justicialista que sale con... Dentro del Partido Justicialista que está en la última parte de la boleta, que la verdad que yo creo que va a haber un mensaje muy claro de los santafesinos para recuperar el rumbo que nunca deberíamos haber perdido. Gracias por venir. Un gusto enorme. ¿Dónde votás? ¿Tomamos los datos ya? Paz, ¿a qué hora vota? ¿En qué lugar vota? La Vialli. Hacemos todo porque tenemos una estructura de 67 periodistas, no tiene que quedar una persona sin salir. Bueno, invitar a votar también, ¿no? Invitar a votar porque... Parece, viste que diputado parece que no es algo este año es muy importante un diputado, y es muy importante porque después se reclaman leyes duras, pero bueno, pero es necesario también que haya gente que exprese y represente esa necesidad y que entienda y que trabaje después, ¿no? Un abrazo, gracias, Oscar. Bueno, un gusto. Cerramos acá, división, venimos enseguida, estamos en aire, viene un par de datas.